Hoy vamos a tener un tema que a mí me causa un poquito de curiosidad, porque se llama Cristianos VIP. Pati, ¿qué quiere decir VIP? VIP. Bueno, en español no sé qué quiere decir, pero en inglés significa Very Important Persons o People. Very Important People. En Pues español, ¿cómo lo diría? gente importante, Gente muy importante. gente muy importante. Y ahora, nosotros pensamos que ser muy importante es ser superior a los demás. El concepto del mundo es que nosotros, para ser importante, tenemos que ser gente de influencia. Tenemos que tener o riquezas, o poder, o palancas, o títulos, tal vez posesiones, tal vez muchos estudios, mucha elocuencia, y eso hace que la gente sea como importante. Si esa persona es un deportista, es un actor, una actriz, un cantante, Un influencer. un político reconocido, un periodista, entonces supuestamente esa persona es importante, ¿sí? Y hemos encontrado que cuando nos rodeamos de personas, comillas, importantes, pues nosotros también nos sentimos importantes. Y cuando no nos voltean a mirar o no tenemos esa posibilidad, pues nos sentimos poca cosa. Pero yo encuentro que Dios nos ama a todos por igual. Dios no considera a alguien de mejor estatus que otro. No. Y eso yo lo veo en uno de los versículos que es la base fundamental para poder reconciliarnos con Dios. Y está en Juan 3:16. Imagínense que este versículo es tan impresionante que dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó Dios a los latinos o a los europeos o a los ricos o a los constructores o a los abogados. No. Dice amó Dios al mundo. Eso nos incluye a todos. Todos. No importa su etnia, su condición social, no importa su posición política o financiera. O si viajas en VIP en el avión. En el avión, no. O eres que viaja en el económico. Sí. No. A Dios no le interesa. En Spirit. No digamos marcas. No. Pero la verdad es que Él amó al mundo por completo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto a mí me voló la tapa de los sesos, aunque es un versículo que yo me aprendí hace 30 años. A medida que uno lo estudia y lo profundiza, uno se da cuenta que allí contiene todo lo que el ser humano necesita para sentirse verdaderamente importante. Imagínense que es Dios mismo el que nos hace ver importantes. Es Dios mismo el que nos da una estrategia, una manera de convertirnos en sus hijos, claro, en sus príncipes, en sus princesas, en sus herederos, en sus beneficiarios de todo lo que significa ser hijo de Dios. Claro. Entonces, yo veo que nosotros para Dios somos gente VIP. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Entonces, estar cerca de Dios no es un privilegio
para algunos pocos. Realmente este es un regalo de Dios para toda la humanidad. Y Dios ha preparado un lugar, Él mismo ha provisto la manera de nosotros entrar, estar con Él y recibir los beneficios que Él nos da. Sí. Tal vez no hemos podido o no hemos sabido aprovechar todo lo que significa ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios. Y tal vez el diablo ha logrado meter una mentira, meter dardos, dudas y rodearlo de situaciones que lo hacen sentir a usted poca cosa. A mí me impresionó mucho la predicación de Christy el fin de semana pasado. Una predicación contundente. Cuando salía la jueza y decía culpable, caso cerrado. Ese es el decreto que el diablo nos puso a cada uno de nosotros. Culpable, caso cerrado. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice la Biblia que Él arrebató el acta de decretos, que era ese donde decía culpable, donde ya no había nada que hacer. Y dijo, no, hay una oportunidad, este caso no está cerrado. Entonces, esa condenación, esas trampas que el diablo nos puso para nosotros pecar, estar atados, esclavos, enfermos, pobres, solos, porque por cometer errores es que hemos tenido que pagar algunas consecuencias, personas que viven solas, ¿sí? Yo siempre me pregunto, cuando veo a veces viejitos en los semáforos pidiendo dinero, digo, Dios mío, ¿qué hicieron para estar como están? Y algo, a mí no me gusta darle plata a la gente, pero a los viejitos sí les doy. Porque ellos, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a comer? ¿Dónde van a dormir? Y siempre digo, Dios, cualquier cosa que hayan hecho, por favor, perdónalos, ayúdalos y dales otra oportunidad. Pero es que el diablo hacia ese rincón nos quiere llevar, de sentirnos desgraciados, solitarios, poca cosa, soy tan pecador, soy tan inmundo, soy tan feo, yo no sé. El diablo sabe cómo trabajarle a uno la mente para hacerlo sentir poca cosa. Pero vamos a partir hoy con esta premisa, con esta revelación, con esta verdad tan impresionante que nos dice que nosotros hemos sido amados de tal manera que Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Y hoy tenemos 5 tips. 5. Para que usted se sienta como lo que es. Un hijo de Dios. Exacto. Y esos tips usted no los debe olvidar, debe recordarlos cada instante de su vida. Cuando el diablo venga y lo acuse, cuando el diablo venga y le diga, usted no sirve, usted no es, usted esto, usted lo otro, usted le va a decir, sí, porque esto es lo que yo he hecho y soy merecedor de todos los beneficios de Dios. Entonces, en primer lugar, yo debo reconocer que he pecado, que soy un pecador. Parece absurdo que si yo reconozco mi debilidad y el motivo de mis fracasos, es lo que me da una llave para entrar a los beneficios. Pero así es. Así es, ¿verdad, Pati? Sí, es verdad. Y lo que pasa es que sí, todos hemos pecado, todos le embarramos en cosas grandes o cosas pequeñas, ¿no? A veces decimos, no, pero yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no. Pero no es solo eso, es que hay pecadillos, aunque para Dios todos los pecados son iguales, ¿cierto? Pero hay cosas que hacemos que a veces pensamos que no es pecado. ¿Y si es pecado? No. Por ejemplo, el enojarnos, ¿no? El enojo produce que pequemos. Sí, el enojo nos lleva a pecar, ¿no? Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces nos enojamos y peleamos. Y cuando abrimos la boca, ahí sí, la embarramos, ¿cierto? Ahí es cuando
pecamos. Cuando pecamos, sí. Porque cuando hablamos enojados, como les he enseñado, lo primero que se desenfrena cuando estamos enojados es la lengua. Es la lengua. Entonces sí, podemos molestarnos por algo, pero ya actuar empujados por el enojo, ahí sí ya cometemos un pecado. Entonces, por ejemplo, nos podemos enojar con nuestra pareja, ¿no? Y cuando está bien enojarnos, pero cuando ese enojo nos lleva a discutir desenfrenadamente, A herirnos y a ser culpable al otro, ¿no? sí, hacer Es que usted ni siquiera sabe cambiar un bombillo. usted no sabe cocinar Usted se le quema el arroz todo el tiempo. y no me cambia los vidrios. Es verdad. Empezamos a ofender y ahí es donde pecamos. Ahí es donde pecamos. Ahí es donde pecamos. Pero ustedes van a decir, no, yo nunca peleo con mi pareja. Bueno, qué bendición. Pero ¿será que cuando está manejando no se enoja con el de la moto que se le atraviesa? Bueno, a mí sí me pasa, de pronto ustedes no, pero a mí me enoja que cuando estoy haciendo una fila larga para girar en un semáforo, viene un carro que no hizo la fila y se mete. Sí. No, yo me enojo terrible. Y a veces digo, ¿eso sería una grosería? Sí, no diga, mejor no la repita. No la repito. No, entonces, no, se desenfrena y pecamos. Sí. Otro pecado es la mentirita blanca, ¿no? Para Dios no hay mentira blanca ni negra, todas. Ni pecado grande ni pecado pequeño. No, todo es igual. Es pecado y es mentira. Pero nosotros pensamos, no, llegué tarde y le puedo decir al jefe, no, es que había un trancón. Puede ser, pero muchas veces el trancón era el de las cobijas. No nos levantamos. Pecamos. Sí. Y pecamos en cosas pequeñas, pero como hemos dicho, todos los pecados para Dios son pecados. El tamaño que usted le quiera poner. Pero entonces, Dios sabe que nosotros hemos pecado, porque Dios nos dio algo que se llama la capacidad de decidir, el libre albedrío. Y casi siempre decidimos lo que no es correcto. Uh-huh. Y porque Dios sabía eso, Él nos lleva a reconocer, ese es el primer punto, reconocer que hemos pecado. Hemos pecado. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué versículo tan duro. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere Dios hoy? Que reconozcamos que hemos pecado. Sí. Hemos pecado. Sí, y esa es realmente el primer paso para acercarnos a Dios y ser sus hijos. Uh-huh. Porque aquí estamos buscando la manera de cómo llegar a ser personas verdaderamente importantes. Para en primer lugar, reconocer que tenemos un problema, uh-huh, que hemos pecado. Uh-huh. Hemos pecado. De pensamiento, palabra u obra. Pero uh-huh, hemos pecado. ¿Sí? Segundo punto. Uh-huh. Reconocer, entender, declarar, confesar, creer, llámelo como quiera, que Dios me ama. Uh-huh. Dios me ama. Recuerde lo que les acabo de hablar con el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a Edgar, uh-huh, amó Dios a Patti, a María Alexandra, a Marcela, a Rufo, a Javier, los que estén allí conectados. Los amó de tal manera, uh-huh, que entregó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Sí. Y yo sé que su amor es tan impresionante que Él ha movido el universo. Hay una guerra celestial, hay una guerra en los aires por cada uno de nosotros. El infierno enfrentado al mismísimo Dios, porque quiere tener nuestra preciosa alma, nuestro precioso espíritu, y Dios peleando para defendernos, Dios dando
dando alternativas, proveyendo alternativas para que nosotros estemos siempre pegados de Él. Entonces, no olvide que Dios le ama. Sí. Puede ser que usted, como dije hace 8 días, que usted se sienta lejos del Padre. Puede ser que usted haga cosas y diga, no, pues ¿cómo me va a amar Dios si es que yo hago esto o hago aquello? Pero la verdad es que Dios sí lo ama. Dice la Biblia que Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínense, si allá cuando nosotros no sabíamos nada de Dios, no estábamos ni siquiera cerca, allí Él nos amó. De modo que si nos amó allá estando nosotros como estábamos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Sí. Ahora Él nos ama de verdad y nos demuestra ese amor y nos anhela ardientemente. Entonces, no se dejen engatusar más por el diablo. Entonces usted se siente excluido, usted se siente olvidado, incapaz. No, pero yo cómo voy a hacer eso si es que yo soy tan malo, soy tan pecador, yo no diezmo, cualquier mentira que el diablo le esté metiendo, no la crea. A usted Dios lo ama y punto. Exacto. Y punto. Y Dios nos ama. En el capítulo 4, versículo 8 de Primera de Juan, dice, Dios es amor. Dios es amor. Y Él nos ama. El problema es que nosotros... Pues dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Por eso he prolongado sobre ti mi misericordia. Sí. O sea, la Biblia en todo lado dice que nos ama. El problema es que nosotros pensamos, no, él no me ama, entonces mejor yo cambio a Dios por otra cosa. O de pronto no lo decimos, lo hacemos. Cambiamos a Dios por un ídolo, un becerrito, ¿no? Y nos vamos alejando de Dios y no permitimos que Dios sobre. Pues, Esto le pasó. Sí. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿no? Y Moisés subió al monte a hablar cara a cara con Dios, ¿no? Moisés era una persona importante, podía hablar con Dios, ¿cierto? Cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que hablemos con Él. ¿No? Cuando hablamos de VIP, son esas personas que en los conciertos están cerquita al artista, ¿no? Sí, están cara a cara. Pero lo que estamos viendo hoy son los requisitos para poder tener una relación cercana, los tips, cercana con Dios. Pero imagínense lo que hizo el pueblo de Israel. Se cansó de esperar a Moisés. Ellos habían visto milagros. Ellos vieron el mar rojo abrirse, cruzar en seco. No, todos estos milagros impresionantes. Milagros impresionantes. Se cansaron y ahí está, ¿no? En el versículo, ¿no? Como el pueblo de Israel... Dice en Éxodo 32, voy a leer desde el versículo 3, dice, todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. ¿Qué tal? Increíble. Y dice, cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No, qué locos. Y Moisés, Dios entonces le dijo a Moisés, baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y yo veo acá
que eso es muy común. Cuando nosotros no vemos a Dios o no sentimos a Dios o no tenemos una respuesta de parte de Dios de forma inmediata, hay una tendencia en alejarnos de Dios. Hay una tendencia. Y prueba es, por ejemplo, lo que pasa en los grupos de conexión o en la asistencia a la iglesia. Mucha gente se ha enfriado. Mucha gente ha perdido algo o a alguien, o simplemente se cansó de ver por televisión los cultos, o no pudieron tener la respuesta de algo que anhelaban, no sé, lo que sea. Pero ¿cuál es la tendencia? Siempre alejarse de Dios. Y olvidarse de su amor. Y se olvidan de su amor. Olvidan que Dios los ama. Ahora, aquí Dios pudo haber mandado fuego, carros y centellas para deshacerse de ese pueblo idólatra. Pero él no, él le dijo a Moisés, baja rápido, vaya que allá los niños están desordenados, ¿sí? Porque los amaba. Sí, porque claro. los amaba, ¿sí? Y es por esto que en Romanos 8:39 nos dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar. Nada que hagamos o dejemos de hacer nos va a separar del amor de Dios. Él siempre nos va a amar, pero Él espera que nosotros también lo amemos. Entonces, ese es el segundo tip. Entonces, tercero, Jesús murió por mis pecados, sí. Sí, gracias. Dice la Biblia que Él murió para podernos reconciliar con el Padre. Él murió para darnos salvación, redención, vida eterna y todos los beneficios que en la cruz se encuentran. Sanidad, claro, provisión, regeneración, todo un cúmulo de bendiciones impresionantes que vienen a partir de la obra de la cruz. Él fue destrozado. Yo no sé si ustedes habrán preguntado por la que Él pasó. Ustedes habrán tenido algún golpe, de pronto que se han machucado un dedo, que se han cortado el dedito cortando cebolla, o cuando se levanta uno por la noche y se tropieza el dedo chiquito con un mueble. Eso es durísimo y eso duele de una forma terrible. Ahora imagínense lo que Jesús tuvo que pasar por amor a los pecadores. Dice la Biblia que sus barbas fueron arrancadas, fue escupido, estrujado, latigado, su espalda quedó totalmente destrozada, fue puesta sobre su cabeza una corona de espinas y fue torturado hasta lo sumo. Pero antes de Él entregar su espíritu, Él dijo, consumado es. O sea, pagó por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, por todas nuestras debilidades, por todas nuestras miserias, por nuestra pobreza, por todo. Esa obra maravillosa solamente se logró porque Jesús entregó su vida en un madero. Entonces, Jesús murió por mis pecados. Su sangre me limpió de todos esos pecados. ¿No? Me perdonó, me limpió, me hizo limpio para entrar a la presencia de Dios. ¿No? Dios ya no ve nuestros pecados. No. ¿No? Nos ve a través del filtro de la sangre. De la sangre de Cristo. Por eso es tan importante reconocer, primero, que yo he pecado. Segundo, Dios me ama. Tercero, Jesús murió por mis pecados. Y esto lo encontramos claramente en Romanos 5:8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gracias. El Señor. propósito del nacimiento del Señor Jesucristo fue morir,
Su pensamiento era morir por nosotros, ¿no? Para que pudiéramos tener beneficios, ¿no? Y nos perdonó, y no solo eso, como dijiste al comienzo, bajó a los infiernos y le quitó el acta de decretos al enemigo. Somos perdonados. Somos inocentes. Exacto. Wow. Perdonados inocentes. Inocentes. Y es un regalo. No es algo que nosotros ganamos, sino que es un regalo que Dios Padre y Dios Hijo nos dio a nosotros. Cuarto punto. Yo debo aceptar a Cristo. La única manera de poder ser una persona VIP, VIP, sí, una persona a los ojos de Dios, importante. muy importante, es aceptando. Si yo no acepto ese amor, si yo no acepto ese sacrificio, si yo no reconozco que mis pecados me han mantenido separados de Dios, pues no pasa nada. Voy a seguir siendo un excluido. Pero en el momento que yo reconozco delante de Dios que he pecado, que su amor me alcanzó y que Cristo murió por mis pecados, entonces en ese momento paso a engrosar las filas de los hijos de Dios. Me convierto en un hijo. Cuando yo acepto el perdón, acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, en ese instante soy hijo, heredero, beneficiario y libre. Ahora el diablo siempre va a intentar esclavizarnos y dañarnos. Claro. A través de mentiras y a través de artimañas. Pero la verdad es que ya no somos ni esclavos ni somos víctimas. Nada puede sucederle a usted a no ser que Dios le permita. No le dé usted gloria al diablo. Dios es el dueño total, absoluto de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestro futuro y nadie más. Y Él sabe qué está haciendo. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Usted simplemente doblegue su corazón, entregue su vida a Cristo y Él lo va a perdonar. Y ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo lo puedo recibir? ¿No? Muy sencillo, pero muy importante. Con una oración sincera que salga de su corazón, que salga de su mente. No, y algunos dirán, no, pues es que yo ya lo recibí. Sí, yo sé, porque aquí estamos hablando con gente cristiana, nacida de nuevo. Claro. Pero aquí lo que estamos hablando es que usted tiene que recibirlo como su Señor. Sí. Como su Señor. Porque puede ser que ya lo recibiste como Salvador. Sí. Pero lo has recibido como Señor. Como el Señor de su vida. Él es el que manda, Él es el que decide, usted le consulta, que sea verdaderamente el Señor. Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar hoy. A reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Pues sí, qué bendición, es nuestro Salvador. Pero nosotros tenemos que doblegar nuestro ser para que Él pueda desarrollar o desempeñar su señorío en nuestras vidas. Y es por esto que en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca, no usar la boca, la voz, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Wow. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No? Wow. Estábamos hablando que Jesús murió por nuestros pecados, pero Él no se quedó ahí en la cruz, ¿no? Él no se quedó en la tumba. Sí. Él al tercer día resucitó, ¿no? Y muchos creen hasta la muerte, pero tenemos que ir más allá, creer en su resurrección. Amén. Se levantó de los muertos para que nosotros algún día también nos levantemos, ¿no? Por la eternidad. Por la eternidad y para la eternidad. Amén. Y por último, porque ya llegó la hora de la cena,
es que yo tengo vida eterna. Una vez que yo admito mis pecados, entiendo que Dios me ama y que murió por mis pecados, y lo recibo en mi corazón, entonces tengo vida eterna. Seré como Él. Voy a ser como Él. Vivir por la eternidad, aprovechando todo su esplendor, su grandeza, viviendo con Él para siempre, allí en ese lugar donde no hay más llanto ni más dolor, sino gozo total. Y eso es lo que Dios está ofreciéndonos. Ustedes son herederos del reino, reinan juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Son personas muy importantes. Cuando ustedes escuchen la palabra VIP, ustedes van a decir, ese es el lugar que yo merezco porque soy hijo de Dios, heredero del reino. Jesús es mi hermano mayor. Así es. Yo también heredé lo mismo que le dieron a Jesús, lo heredé yo. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. Jesús venció, pero tú y yo somos más que vencedores simplemente porque ahora tenemos vida eterna en Cristo. Y esto lo encontramos en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, es verdad, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Wow. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Juan 14:2 dice, Jesús dijo, voy pues a prepararles un lugar. Wow, Un tremendo. lugar, una vida eterna con el Señor. Qué lindo. ¿No? Entonces, estos son los tips que teníamos para, ¿no? Entonces, cuando ustedes Para que se caigan en cuenta de que ustedes son personas somos VIP. importantes. Sí, Very important person. somos muy importantes. Ajá. Entonces, cuando vayan al aeropuerto, dígale, pásenme al VIP porque yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, de pronto lo mandan a económico, pero somos hijos de Dios. No importa dónde lo manden, usted es VIP. Ajá, sí. Yo quiero invitarles para que cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias porque nos hablas de manera contundente, clara, maravillosa. Y Señor, te damos gracias porque has puesto en nosotros a tu Espíritu Santo, quien nos da conciencia, certeza y seguridad de que somos tus hijos, que somos príncipes, princesas, herederos del reino, que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Gracias, Señor, porque has hecho todo, absolutamente todo, para que nosotros tengamos la vida eterna, la victoria, la sanidad, la provisión, absolutamente todos. Gracias porque sabemos que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso oramos para que por medio de tu Espíritu Santo tú avives nuestro corazón y entendamos estos pasos que son el ABC del cristiano, pero que muchas veces olvidamos. Tal vez andamos buscando revelaciones y cosas por allá, cuando lo más sencillo que es acercarnos a ti cada día y aprovechar que tu misericordia es nueva cada mañana, pedirte perdón y declararte como el Señor soberano de nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu respaldo, por tu bendición, por tu Santo Espíritu, por todo lo bueno que haces para nosotros. Salimos en esta tarde con la bendición tuya y declaramos que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Te bendecimos, te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, amén. esperamos que realmente haya sido de mucha bendición y que aprovechen estos tips y los repasen cada día.